Parece un día tranquilo en casa de Peppa Pig. Peppa y George están muy felices porque pronto van a nacer su nueva hermanita. ¿Va a nacer hoy? ¡Quiero verla ya! Todavía faltan unos días, Peppa. ¿Quién de los que está viendo este vídeo tiene hermanos? ¡Que lo escriba en comentarios! Lo que Mamá Pig no sabía es que el bebé iba a nacer de un momento a otro. De repente, sin esperarlo, Mamá Pig había roto aguas. Y eso significa que el bebé va a nacer ya. ¡Ay, madre mía! ¡Tenemos que ir ya mismo al hospital! ¡Papá Pig, corre! ¡Abby ya está aquí! Papá Pig estaba tan nervioso que comenzó a dar un montón de vueltas por el salón. ¡Por las barbas de mi abuelo! No hay tiempo para que el abuelito y la abuelita Pig vengan a cuidar a Peppa y a George. Abby está a punto de nacer. Tenemos que irnos ya mismo al hospital. Necesitamos una niñera que cuide de Peppa y de George. Y en ese preciso momento cambió la historia para siempre. Alguien llamó a la puerta. ¿Quién será ahora? Mi amiga Susie no es. He oído que necesitan una niñera. Soy Nati, la niñera. Vaya, Nati, pues has llegado en el mejor momento. La pequeña Abby Pig está a punto de nacer. Nos tenemos que marchar ya al hospital. Por favor, cuida de la pequeña Peppa y el pequeño George hasta que volvamos. Solo serán unas horas. ¡Papá Pig! ¡Hay que irse ya! Podéis marcharos tranquilos. Yo cuidaré de los pequeños. Y os esperaremos aquí cuando volváis del hospital con la pequeña Abby. Estoy deseando conocerla. Los padres de Peppa y George se marcharon rápidamente al hospital mientras Peppa, George y la nueva niñera Nati los despedían. Peppa, George, lo vamos a pasar genial. Parecía que Peppa y George estaban encantados con Nati la niñera, sin saber que no es tan buena como parece. Dale a like para que no les pase nada malo a Peppa y George. No muy lejos de allí, la policía estaba intranquila. ¿Pero cómo puede ser que se haya escapado? Natasha es una ladrona muy complicada de atrapar. ¡Un momento! ¿Ha dicho Natasha? Fijaos, se parece mucho a la niñera de Peppa Pig. Aunque esos ojos son de otro color. Quizás no sea la misma. Mientras tanto, Nati la niñera, Peppa Pig y George disfrutaban en el parque de juegos. Nada hacía pensar que Nati la niñera fuera aquella delincuente de la que hablaba la policía. ¡Hola, hola! ¡Peppa, George! ¡Debemos volver a casa! ¡Ya se ha hecho tarde! ¡Qué extraño! Nati la niñera se había asustado al escuchar sirenas de policía. Dale a like si quieres saber qué es lo que sucede. En 3, 2, 1... Las horas pasaban y en el hospital de Avatar World... ¿Entonces dices que usted no está embarazado? ¡No! Solo es la barriguita de Peppa Pig. ¡Fijaos! ¡La pequeña Abby está a punto de nacer! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Avisaré al doctor para que esté listo con los preparativos. Comenzaban las contracciones de Mamá Pig. Abby estaba a punto de nacer. De vuelta a casa de Peppa Pig, Peppa notaba algo raro en Nati la niñera. ¡George! Creo que Nati la niñera oculta algo. Y
Y las dudas de Peppa Pig eran ciertas. Algo le sucedía a Natty la niñera que desvelaría su verdadera identidad. Dale a like si quieres saber qué es lo que sucede. Un rugido de barriga cambió el color de ojos de Natty la niñera. ¡Pepa! ¡Ya está bien de juegos! ¡Tengo hambre! Y cuando tengo hambre, no tolero ni una tontería. Ve a la cocina ahora mismo y hazme la comida. ¡Inmediatamente! Era ella, la niñera que estaba buscando la policía. ¡Natasha! ¡Venga, Peppa Pig! ¡Tengo hambre! ¡Tráeme la comida! Peppa le trajo un plato de comida, pero parece que no era suficiente. ¡Con tan solo un plato no tengo suficiente! ¡Quiero 15! Y date prisa o le diré a tu madre que no te has portado bien y dejarás de ser la hija favorita. Peppa, asustada, hizo caso a Natty la niñera. No quería dejar de ser la hija favorita ahora que iba a nacer su hermana Evie. Peppa estaba agotada de tanto cocinar, pero ya tenía preparados todos los platos. ¡Ahora lárgate de aquí y déjame comer tranquila! La niñera se comía todos los platos y poned mucha atención en lo que iba a suceder. Fijaos en sus ojos. Con el estómago lleno, Natasha había vuelto a ser la niñera buena Natty. Natty había vuelto al salón a buscar a Peppa y George sin recordar lo que había sucedido. Pero Peppa y George no estaban en la casa. Dale a like si quieres saber dónde están. Natasha los había mandado a comer en el jardín comida de gato. Y la situación iba a empeorar. Comenzaba a llover. Una gran tormenta había aparecido. Peppa y George estaban bajo la lluvia. Y en vez de estar tristes, a Peppa se le ocurrió una gran idea. ¡George! ¡Si está lloviendo! ¡Eso significa que hay charcos! A Peppa y a George le encantaba saltar en los charcos. Todo eran risas y carcajadas. Natty la niñera salió al jardín a buscarlos. ¡Peppa! ¡George! ¡Está lloviendo! ¡Volved a casa! Cuando de repente, de nuevo, esa sensación. Natty volvía a ser Natasha. El hambre sacaba su lado malvado. Pero no todo eran malas noticias. En el hospital, la pequeña Evie Pig había nacido. Pequeña Evie, tienes los mismos ojos que Peppa. Mamá Pig, cuando estés lista, volvemos a casa. La lluvia se había calmado, pero en casa de Peppa había un gran problema. Natasha quería vender el dinosaurio de George para comprarse una hamburguesa. ¡Dinosaurio! ¡Mío! ¡Deja de lloriquear, bebé! Con este dinosaurio me compraré una hamburguesa extra de queso. Dirás que el dinosaurio se ha perdido porque como se te ocurra contarle algo a mamá o papá Pig, al próximo que vendo es a ti. ¡Un momento! ¿Por qué está George llorando? ¿Qué está pasando aquí? Natty, ¿qué haces con el peluche de George? Nada, ya se lo devuelvo. Natty se sentía acorralada. Tenía que huir. De repente, llamaron a la puerta. ¿Quién sería en este momento? Papá Pig, Mamá Pig, tenemos información de que una delincuente
se ha colado en su casa. Es muy peligrosa. Tiene el pelo y los ojos de color rojo. Pero Natasha, al oír a la policía, había salido huyendo. Solo Peppa sabía en qué dirección había salido huyendo Natasha. Dale a like si queréis que Natasha acabe entre rejas. Había sido un día largo, pero por fin la pequeña Evie Pig ya estaba en casa y Peppa Pig estaba súper emocionada por conocer a su hermanita. Si queréis más historias de Peppa Pig, dadle a like a este vídeo y escribid la palabra Peppa Pig en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!